Y vamos a empezar, ¿listo? El propósito de este programa es que aprendamos cositas para que llevemos la productividad al límite en Illustrator, porque sabemos que Adobe Illustrator es uno de los programas de Adobe que más opciones tiene, que tiene muchas herramientas, muchos filtros. Algunos de los paneles a veces la gente ni siquiera los usa, sino que digamos que muchos diseñadores utilizan como ciertas herramientas nada más y ya con eso. Entonces, no, pues hay que sacarle de verdad el provecho a esta gran herramienta. Entonces vamos a empezar con los hacks y no sé si ustedes lo están notando, pero en este preciso instante estoy utilizando la versión de Illustrator Beta. Como lo mencioné en la clase anterior, hace 8 días, recordemos que cuando nosotros instalamos nuestro Illustrator y también nuestro Creative Cloud con todas las herramientas, tenemos el acceso al programa en beta. Entonces la versión beta es que tenemos un programa más avanzado que la versión oficial, por lo cual les recomiendo que la utilicen porque aquí vamos a tener algunas ventajas adicionales en cuanto a opciones que aún la versión oficial no tiene. Entonces yo voy a hacer la charla en Illustrator Beta. De todas maneras, pues aquí también tengo la versión de Illustrator oficial, que como todos ustedes saben la tenemos en la versión de Illustrator 2024. Bien, entonces estamos trabajando esto por aquí y voy a abrir acá un documento de cualquier medida. Realmente no va a ser muy importante la medida que estemos utilizando. Voy a utilizar algo para impresión y vamos a decirle por acá crear y vamos a ir trabajando como ciertas cosas, ciertas herramientas para que vayamos aprendiendo un poquito más de esta fantástica herramienta que se creó en 1987, ¿no? Entonces hagan ustedes cuentas, estamos en 2024, o sea, estamos hablando de una herramienta que tiene 37 años, si no me fallan las matemáticas. 37 años, no es mayor que muchos de los que están acá. Es un adulto ya subiendo de edad. Bueno, no digo que tercera edad, pero ya está, ya tiene sus años, ¿no? Tiene más años que Photoshop. Entonces, además que Illustrator podría decirse que es el primer software oficial de Adobe, ¿no? Porque este programa lo creó Adobe Systems directamente. Photoshop no lo creó Adobe, Illustrator sí lo creó Adobe. Entonces este pues de alguna manera es como el niño consentido de Adobe desde 1987, que empezó siendo un programa que se trabajó para impresión, pero que hoy nos permite hacer un montón de cosas. Entonces, vamos a empezar con hacks, con trucos. Voy a empezar con un truco basado en el panel apariencia. Hoy vamos a estar hablando mucho del panel apariencia. Me parece que lo vamos a tener como base, ya que es súper importante tenerlo abierto. Entonces ya de entrada abramos el panel apariencia, porque a partir de aquí vamos a comenzar a ver diferentes tipos de cosas asociadas a este panel. Bien, entonces número uno, existe dentro de las tareas comunes que hacemos en Illustrator para crear diseños la posibilidad de crear rectángulos, retículas de diferentes clases. Entonces quiero hacer una detención en eso que parece tan sencillo, pero que de repente nos puede traer ciertos problemas en cosas que uno dice, no, pues una retícula es una retícula. Pues en Illustrator una retícula pueden ser muchas cosas y puede ser editada de muchas maneras. Por ejemplo, tenemos una muy famosa herramienta que se llama la herramienta cuadrícula rectangular, ¿vale? Entonces la herramienta cuadrícula rectangular, cuando tú haces clic en cualquier parte, pues tiene la virtud de crear divisiones, ¿no? Lo que se llaman los divisores. Y eso parece algo sin importancia, pero realmente tiene toda la importancia del mundo, porque estamos creando una retícula con divisiones, no con filas y columnas, ¿ya? Y esto cambia la norma y cambia la estructura. Fíjense que yo le estoy dando acá 5 divisores horizontales y 5 verticales, que podrían ser más o menos, y entonces efectivamente se nos crea una cuadrícula. Y uno podría decir, ok, ya tengo una cuadrícula y entonces voy a comenzar a colocar cada cuadrito de un color. Pues resulta que no, porque esta cuadrícula está construida con divisores.
Al estar construida con divisores, voy a traerme acá esta barrita, que es la barrita nueva de Illustrator 2024, y le voy a decir desagrupar. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos barras. Entonces, si tenemos barras, yo no puedo venir acá y decir, ah, ok, quiero tomar este cuadrito y le quiero poner un color. No se puede porque estos son barras. Digamos, no se puede por defecto, ¿no? Ya vamos a ir viendo cómo se soluciona el problema. Pero el problema en esencia, para empezar, es este. Tenemos líneas que no permiten tomar un cuadrado como para desarmar esto en cuadraditos como tal, no. Son divisores. Ahora, ¿cómo podemos ir resolviendo esto? Entonces, solución número 1 o hack número 1, si yo quisiera rellenar cada uno de estos cuadritos con un color. No falta el que de pronto diga, no, profe, yo creo que nos toca abrir el Pathfinder, ¿no? El busca trazos, y de repente nos toca ir por acá y comenzar a hacer divisiones y a ver cómo obtenemos cada área. No, no hay nada que hacer por ese lado. La salida realmente es muchísimo más sencilla utilizando una herramienta que se llama herramienta pintura, esto que se llama bote de pintura interactivo. El bote de pintura interactivo pues es sencillo porque basta con que tú hagas clic en un área que sea detectable y esa área pues se le coloca un color, ¿vale? Consejo, abran el panel muestras y cuando estén trabajando con el panel muestras se van a dar cuenta que al hacer clic en una muestra ustedes van a poder utilizar la flecha de la derecha y la flecha de la izquierda para colocar colorcitos. Entonces si yo por ejemplo digo acá quiero este color, hago clic, acá quiero otro, hago clic, hago clic. Aquí estoy moviendo las flechas del teclado y como se dan cuenta pues estoy aplicando los diferentes colores. Solamente con este hecho de haber rellenado esta área con un color, pues ya esto se convierte en un rectángulo, pero más que eso, esto se llama un grupo de pintura interactiva. Y permítanme, hago un hack dentro, aquí voy a hacer un paréntesis dentro del hack para crear otro hack o para hablar de otros consejitos dentro del grupo de pintura interactivo. Y es que hay una cosa con la pintura interactiva que se llama detección de huecos. Y me parece súper interesante. De hecho, miren que acá tengo mi tableta. A ver si la alcanzan a ver ahí. No sé si se alcanza a ver porque es que ahí como que se desaparece. Bueno, vamos a ponerla por acá. A ver si ahí se alcanza a ver. Bueno, aquí la estoy poniendo. Esta es mi tabletita. Esta es una Wacom. Y me sirve para hacer trazos, ¿no? De repente si hay gente que hasta ahora está empezando a utilizar Illustrator y no sabe para qué son las tabletas, pues las tabletas son supremamente útiles para hacer trazos, para retocar, para diseñar y nos dan un trazo mucho más suelto cuando tenemos sobre todo la habilidad de pintar, ¿no? Cuando tenemos esa virtud de tener el lapicito y comenzar a pintar, obviamente muchas veces va a ser más orgánica las líneas o van a ser más orgánicas cuando las pintamos con un lápiz que cuando las hacemos con el mouse, ¿vale? En ese sentido voy a ir acá un momentito al pincel y voy a trazar algo con el pincel. Entonces miren que acá yo estoy haciendo trazos, ¿verdad? Solamente intersectando esos trazos, ¿sí? Fíjense que estoy haciendo ahí como formas, ¿ya? Y estoy utilizando la herramienta pincel, la herramienta pincel normal. Voy a darle un momento control Z porque recordemos que aquí hay otra herramienta de pincel que se llama herramienta pincel de manchas. Yo no estoy usando el pincel de manchas, aunque también podría, pero el pincel de manchas crea rellenos. El pincel crea contornos, es decir, el pincel se usa con trazos, ¿vale? Entonces eso también me parece que es un detalle a tener en cuenta. Voy a hacer de nuevo por acá un trazo, voy a hacer por acá otro trazo, voy a hacer por acá otro trazo y otro trazo. Entonces al hacer esto, ¿sí? Que son trazos ahí X o Y, estamos generando opciones, estamos generando rellenos. Voy a ir aquí a la herramienta selección. Y ese relleno, esto se puede convertir eventualmente en un grupo de pintura interactivo, que fue lo que terminó convirtiéndose la cuadrícula de arriba. Si lo quieren hacer de otro modo, podrían decirle objeto,
grupo de pintura interactivo, crear, y una vez que crean el grupo, pues ya comenzar a pintar. Él nos da un consejo, que me parece que también es un muy buen consejo, y es, trata de que los trazos no sean trazos, ¿sí? Trata de convertirlos en formas utilizando el expandir. Entonces voy a decirle objeto expandir apariencia, y ya los trazos no son trazos, sino son rellenos. De esta manera, el grupo de pintura interactiva va a trabajar mejor. Entonces le digo crear, y efectivamente nos aparecen estos agarradores típicos de lo que es el grupo de pintura interactiva. Miren este, ¿sí? Acá tiene unos agarradores que no son los agarradores normales de Illustrator. Ahora voy a ir de nuevo acá al pincel, voy a colocarme de nuevo en la herramienta de pintura interactiva, y fíjense que él ya toma esas áreas. Bien, entonces acá podemos hacer clic, aquí podemos hacer clic, y vamos a ir pintando en las áreas que queremos. Digamos que parece algo muy obvio, pero hay que decir que Illustrator nos ha obligado a pensar distinto, porque venimos de la era de los puntos de ancla, de que tenemos que dibujar un área para rellenarla y pintarla. Entonces los que sobre todo vienen de esa vieja escuela, de repente no conocen esta técnica. Incluso acá viene otro hack, y es que cuando yo tengo un área semi abierta o semi cerrada, como la quieran entender, miren que él no rellena, acá no me detecta esa área, acá sí. Sin embargo, la pintura interactiva tiene la posibilidad de configurar lo que se llama las opciones de hueco. Con las opciones de hueco tú le puedes decir, mira, yo quiero que eventualmente un área que no se cierre, pues se cierre, ¿no? Entonces, si le pongo huecos grandes, noten ustedes cómo me aparece, no sé si lo están notando, aparece como una línea, ¿verdad? Que está diciendo ya te detecté esa área, ¿no? Porque cuando era pequeño, fíjate, incluso en huecos medianos no la alcanza a detectar, pero cuando le digo huecos grandes sí la alcanza a detectar. Perfecto, así que me coloco por acá y ya solucionamos ese problemita. O sea, ya podemos pintar del color que queramos, ¿no? Obviamente que si yo quisiera más colores, pues debería crear los colores dentro de muestras, y bueno, ese ya es otro tema. Pero cerrando el paréntesis y volviendo a la cuadrícula, esta sería la manera número 1 de resolver el problema cuando tengamos que rellenar de colorcito una cuadrícula. Yo sé que algunos dirán, profe, pero es que lo que yo quería era coger los cuadrados y desarmarlo, y pues no me interesaba tanto rellenarlo, pero lo que quería era tomar los cuadrados. Bueno, entonces ahí hay varias cosas, ahí hay otras soluciones. No utilizar como tal la herramienta cuadrícula rectangular, sino utilizar lo que se denomina un esquema de filas y columnas. Entonces voy a ir por aquí a la herramienta rectángulo y voy a crear un rectángulo común y silvestre. De hecho voy a decirle que tenga colorcito blanco. Bien, lo que vamos a hacer acá es sencillamente decirle objeto trazado filas y columnas. Esto, fíjense que aunque aparentemente es similar porque estamos viendo una retícula, la estructura es distinta porque estamos creando filas y columnas. Al crear filas y columnas, evidentemente vamos a poder tomar, de hecho voy a decirle lo mismo, 5, 5, 5 filas, 5 columnas, y bueno, pues se ve igual, ¿no? Uno diría, no, pues es lo mismo. No es lo mismo, porque miren que ahora tengo cuadrados. Vamos a decirle por acá seleccionar, bueno, y miren eso, ya podemos soltar los cuadraditos uno por uno. Bien, entonces una solución bastante interesante. Sin embargo, todavía no estoy contento, porque es que uno puede pensar que una retícula es algo muy sencillo, pero eso trae sus consecuencias, porque una retícula puede ser usada para muchas cosas. Puede ser una estructura que de hecho puede ser más adelante utilizada para un logotipo, ¿no? Por ejemplo. Fíjense esto. Voy a duplicar, ¿no? Entonces estamos seleccionando, presiono Alt, duplico. Resulta que
tenemos un comando repetir que no es nuevo en 2024, de hecho ya venía desde 2023. Lo nuevo es que ahora lo hacemos más rápido porque este panel que se llama eh, panel, es esta barrita que se llama panel contextual, ¿no? Que lo podemos encontrar por acá. Tú lo puedes ver, ¿no? Por si de pronto se te pierde. Aquí lo puedes encontrar. Se llama barra contextual, ¿no? Vamos a buscarlo por aquí arribita. Esto, mire, barra de tareas contextuales, ¿no? Por si se te pierde, es esta. Y está habilitada únicamente en la última versión de Adobe Illustrator. Entonces, pues yo la tengo aquí activa. Y resulta que cuando yo hago clic en este botoncito, pues accedo directamente al comando de repetir sin tener que ir a como lo hacíamos en 2023 por edición, por objeto, repetir, ¿no? Etcétera. No, acá ya lo tenemos a la mano, entonces repetir. Y esta sería otra forma de hacer nuestra retícula, de una forma podríamos decir un poco más dinámica, y me gusta de hecho. No sé cuántos de los que están acá, si hay, igual si tienen preguntas ya tú me dirás, Vane, ¿no? Si de pronto alguien dice, profe, el otro día estaba haciendo tal cosa y se me regó el tinto en el teclado. Bueno, hasta ya no llegan mis soluciones. Pero sí, si tienen preguntas con toda confianza. Entonces, a ver, si alguno por allá utilizó el Adobe XD, que ya prácticamente Adobe lo desahució, esta era una de las herramientas de XD y realmente me gustaba mucho. Yo siempre lo dije en mis live, dije, ojalá que Illustrator en algún momento se le ocurra meter esto, y pues sí, se le ocurrió y lo metió. O sea, eso es como que cuando ya el auto se va al deshuesadero, entonces uno saca como lo que le sirve, ¿no? Entonces Adobe XD murió, pero le sacaron como unas cositas de que, hey, esta idea estuvo buena, bueno, al menos conservémosla por cariño a XD. Y pues acá nos heredó esta bonita opción que la mejoraron incluso, ¿no? Porque en XD era tal cual como que tú tenías la retícula y la duplicabas. Pero Adobe hizo algo más bonito con Illustrator desde el punto de vista que no solamente lo dejó para las retículas, sino para los duplicados en repetición cuando se utiliza en radial. Que esto me parece un hit. Porque si yo, por ejemplo, tomo acá este elemento, voy a presionar la tecla A, que es la herramienta selección directa, vamos a duplicar, a correr esto, perdón. Shift C es la herramienta esta de punto de ancla, y hacemos esta formita, ¿no? Que se puede hacer de muchas formas. Entonces, cuando yo le digo acá radial, pues pasa esto, ¿cierto? Entonces él nos está haciendo este tipo de formas. Yo puedo comenzar aquí a correr, a mover, a hacer lo que sea más grande, que tenga más repeticiones, menos repeticiones. Bueno, a cambiarlo de múltiples maneras, ¿vale? Dentro de lo que es la repetición radial. Ahora, yo no descarto, para nada descarto, que muchas veces tengamos que recurrir a la opción de toda la vida, ¿sí? Que acá también hay un hack de esto, y es qué pasa cuando yo quiero hacer una rotación y que la rotación tenga un duplicado de rotación pero con un punto de pivot específico. Para los que digan, profe, no le entendí nada, tranquilos. Pasa que cuando yo voy a la herramienta rotar, yo configuro el pivot de rotación, ¿verdad? Y entonces si lo pongo acá, pues él rota donde yo le diga, ¿no? Eso no tiene ninguna cosa extraña. Es sencillo, tú le dices dónde gire, pues yo le digo. Lo que pasa es que cuando yo utilizo el comando de repetir, objeto, transformar, rotar, y le digo copiar, ¿no? Que es como repetir, al colocarle una cantidad de grados, el pivot se resetea. Entonces, a pesar que yo lo configuré en un punto específico, él no me hizo caso. Entonces acá es donde viene el hack. Me coloco donde quiero configurar el pivot de rotación y presiono la tecla Alt más clic para que me salga la rotación, y entonces yo le diga, hey,
quiero rotarlo tantos grados, pero no pierdas el pivot de rotación. Entonces miren, control D, y esto lo podemos seguir utilizando sin ningún problema. De repente puede ser un poquito confuso lo que hicimos de la rotación a partir de esta opción de radial, porque noten ustedes que él no tomó el pivot en algún lugar en específico, sino que lo toma central, ¿no? Entonces ya me tocaría comenzar a utilizar como las ayudas que él tiene, estos puntitos y tal, a ver si logro acomodarlo, pero es cierto que a veces pueda que no sea tan fácil por ahí. Bueno, ustedes miran por dónde. Y bueno, pues ya que hablamos de una cosa, pues hablemos de la otra, porque lógicamente que hay una repetición que va a ser muy útil en muchas ocasiones, que es la repetición de reflejo. Y la verdad que me gusta mucho utilizar la repetición de reflejo, porque cuando la usas vas a poder trabajar simétricamente ipso facto, ¿no? Miren, esto es instantáneo. En el mismo instante, cuando le doy repetir, tú vas a seguir pintando y él te va a crear la simetría, ¿no? Entonces yo puedo seguir acá colocando, digamos, diferentes tipos de cosas, ¿no? O si quisiera hacer como una especie de mariposita, entonces yo voy a decirle acá deshacer. O sea, obviamente le puedo dar control Z, pero pues como tengo las manos ocupadas con la tableta, pues lo hago por allá. Bueno, la cosa es, chicos, que se puede hacer de una forma muy sencilla esto de el reflejo mientras estamos pintando, ¿no? Estos son truquillos por ahí que me parece que son muy importantes cuando vamos a ilustrar o cuando vamos a hacer un diseño. Bueno, vamos a dejar esto por acá, vamos a regresar a nuestra cuadrícula porque nos falta una, ¿no? Entonces vamos a borrar acá esta forma y nos falta una con la cuadrícula que me parece súper importante, además porque ustedes habrán dicho, bueno, pero Camilo nos abrió el panel apariencia. ¿Qué es lo que podemos hacer con apariencia? Pues resulta que la apariencia nos va a permitir colocar atributos o características repetidas, y esa es la gracia realmente de utilizar el panel apariencia, porque tú puedes poner 2 sombras, puedes poner 2 rellenos, 3 atributos de trazo, puedes colocar diferentes tipos de atributos de expansión, en el sentido de, por ejemplo, cuando se hacen ¿ahí me están escuchando? ¿Me estás escuchando, Vane? Es que vi como que tu cámara ahí que estaba moviéndose y de pronto se me fue. Bueno, entonces hay diferentes tipos de formas como yo puedo colocarle apariencia a los objetos. Como les digo, 2 trazos, 3 trazos, diferentes tipos de sombras, desplazamientos y todos los efectos que podamos colocar duplicados, y esto nos sirve para un montón de cosas, y voy a hablar de varios trucos con el panel apariencia, porque de verdad que si uno está en una charla de hacks, tiene que hablar de apariencia, porque este es uno de los paneles más potentes que utiliza o que tiene Illustrator, y que por la experiencia que yo tengo en todos los años que llevo dictando, la gente lo usa poco o casi nada, y es una fantástica posibilidad de trabajar súper rápido. Entonces empecemos con la cuadrícula diciéndoles que cuando yo quiero hacer una cuadrícula, claro, no falta el que diga, profe, pero es que yo puedo duplicar con Alt y después darle control D. Y pues sí, está en lo cierto, ¿no? Y luego tomar todo esto, arrastrarlo, luego presionar acá la tecla Alt y volver, ¿no? Alt u Option en Mac y volver a duplicar. Sí, es correcto, se puede hacer, pero esto es como que construiste cuadritos y ya. Imagínate que tu cliente o el jefe o por alguna razón te dicen, oye, esa cuadrícula está bien, pero digamos que fuera para una impresión o por la razón que sea te dicen, hey, ¿será que le puedes dar un poquito más de espacio entre los cuadrados?
O no, no quiero la retícula de tanto por tanto, la quiero de tanto por tanto. O quiero un poquito más grande los cuadrados y a grande. Entonces no, esto no se puede editar. Es decir, esto como quedó, quedó, y si quiero otra cosa me toca borrar, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Bueno, entonces acá es donde se vuelve súper útil esto que les voy a enseñar. El panel apariencia sí nos va a permitir crear una retícula súper editable, avanzada, y que va a permitir cambios que nos van a ahorrar un montón de tiempo. ¿Cómo se haría? Pues entonces, ya saben que abren el panel apariencia y en este caso vamos a utilizar los efectos. Entonces, muy importante que tengan abierto apariencia porque aquí vamos a editar los efectos. De hecho, para cualquier cosa, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que le gusta trabajar mucho el 3D. Ok, aplícate cosas de 3D, perfecto, pero ten abierto el panel apariencia porque en algún momento lo vas a necesitar. Voy a decirle que me cree una transformación, que la podemos encontrar por distorsionar y transformar. Entonces, cuando yo le aplico una transformación, ya no es, perdón, hago acá el paréntesis, ya no es esto de objeto, transformar, mover, que evidentemente lo puedo hacer y puedo copiar. Y como hack dentro de esto es que si yo selecciono el cuadradito y le doy doble clic a la herramienta mover, también me sale el cuadro de diálogo de mover. Pero no me estoy refiriendo a eso. Ojo con lo que voy a decir porque ese es el argumento para poder capitalizar esta forma de edición. Voy a aplicar la transformación como un efecto. Sí, o sea, no lo tomen como una palabra más. Es que no es lo mismo hacer una transformación directa a hacer una transformación como un efecto. Dicho de otra manera, cuando tú duplicas manualmente y tú le das vista de contornos, ¿no? O lo que se llama contornear, pues los duplicados se ven. Ok, listo, ¿no? Entonces estamos hablando de eso. Miren lo que va a pasar cuando yo lo aplique como efecto. Entonces vamos a FX, distorsionar y transformar, le decimos transformar. Entonces él me dice, bueno, ¿qué quieres? Puedes darle escala, puedes mover, puedes rotar, puedes hacer muchas cosas. Ok, entonces yo voy a decirle, bueno, entonces dame unas copias, puede ser unas 8 copias, y quiero que esas 8 copias tengan un desplazamiento horizontal, es decir, que se mueva unos 20 milímetros. Yo puedo decirle previsualizar y miren que él me dice, mira cómo te queda en 20. Entonces de repente me puedo arrepentir y decirle la quiero en 18. Vengo por acá y me quedan 18, ¿vale? Y le decimos ok. Pero miren lo curioso. Cuando yo le digo control Y, vista contornos, solo se ve uno. No, así como en las películas, es como cuando Drácula se ve al espejo. O sea, está, pero no está. Es como raro, pero así es. Miren. Están ahí es decir, si ustedes imprimen, ahí están. Pero en la estructura no está. Vamos a ver por qué es tan importante eso. Ahora, yo quiero hacer una retícula, ¿verdad? Una retícula de rectángulos. Ok. Necesito volver a aplicar el mismo efecto, ¿no? Esa es la esencia del panel apariencia. Duplicas atributos. Ok. FX. Nos colocamos acá. Le decimos otra vez transformar. Y él me saca este aviso donde me dice, Camilo, ¿no será que estás confundido? ¿No será que lo que tú querías era editar ese efecto que ya hiciste? No, por eso me dice, para editar el efecto actual, haga doble clic en el nombre del panel, ¿no? Acá. Entonces me está diciendo, si tú lo que querías era editar el que ya tenías, pues vete al transformar que ya tenías, no tienes que poner uno nuevo. Solo que acá hay un error de traducción, ¿no? Dice el panel aspecto. Eso es un error de traducción, porque el panel se llama apariencia. Esas son de las cosas por las cuales la gente le gusta utilizar la versión en inglés, ¿no? Porque en inglés es appearance y es appearance en todo lado. Bueno, ya lo entendí, pero no quiero editar el efecto que tenía, sino que quiero aplicar uno nuevo. Listo, vuelvo y aplico, pero en este caso no en horizontal, sino en vertical, y le digo
regálame 18 en vertical y le digo previsualizar y le decimos OK. Aquí pasó un detallito, voy a estirar esto, y es que necesito seleccionar el rectángulo, ¿vale? Porque, a ver, yo puedo colocarle atributos a rellenar, puedo colocarle atributos al trazo, al relleno, ¿no? Entonces yo tengo que mirar a quién es el que le estoy aplicando esto. Entonces voy a colocarme aquí mismo, vamos a repetirlo, vamos a ir por acá a distorsionar y transformar, aplicar nuevo, vamos a dejarlo acá en 8 copias y digámosle que sea 18. Voy a decirle acá previsualizar y miren que ahora sí lo tomó. ¿Listo? Entonces debemos colocarnos en donde dice transformar para aplicarle otra transformación. Ok, perfecto. Si le decimos control Y tenemos solo uno. Esa es la clave y la gracia de este procedimiento como lo estamos haciendo. Porque esto que nos está queriendo decir, que todos estos dependen de este. Y todos estos son reflejo de este. Reflejo no en el aspecto puramente dicho de la palabra reflejar, sino que es como si estos fueran instancias de este. O sea que si este que está acá cambia, vamos a darle, de hecho voy a acercarme, tecla Z. Si este cambia un poquitito, así sea la redondez, todos cambian. Y de hecho podría ser un círculo, miren, ¿no? Entonces, súper importante. ¿Qué tal si le queremos cambiar la forma? ¿Qué tal si quisiéramos que fueran estrellitas de 4 puntas? Bueno, acá otro truco. Alt clic nos cambia el diseño de la curvatura de un cuadradito. Alt clic nos vuelve y nos cambia. Entonces, fíjense que yo acá rápidamente podría tener una retícula de rombos. Vamos a darle control Z. O alt clic, una retícula de estrellas de 4 puntas. Y si yo le coloco un colorcito, pues se lo estaríamos colocando a todos. Voy a presionar la tecla X para cambiar el relleno hacia adelante y colocarle otro color. Otra vez tecla X y quiero quitarle el color de contorno, entonces se lo quitamos. Entre otras cosas, aquí aprovecho para decirles que yo utilizo mucho el método abreviado o los métodos abreviados de aquí abajo, que son coma para color sólido, punto para color degradado y ñ para sin color. Pero la ñ la verdad no me gusta porque yo tengo dos teclados. Uno de los dos teclados está en inglés, entonces la ñ como que me confunde un poco, así que les recomiendo que cambien dentro de los métodos abreviados del teclado, acá donde dice, vamos a ver acá toda esta parte de herramientas, vamos a buscar el método abreviado de, miren aquí está, color degradado y ninguno, es ñ. Yo no quiero que sea ñ, yo quiero que sea asterisco, entonces vengo por acá, presiono la tecla asterisco y ya a partir de un pequeño cambio que yo le haga a los métodos abreviados, él me va a crear un grupo de métodos abreviados que yo le voy a poner un nombre. Camilo Adobe, listo. Perfecto. Así trabaja Adobe Illustrator los métodos abreviados. Por lo cual, si yo me coloco en la tecla punto, pues le estoy colocando un degradado al contorno. Control Z. Vamos a darle control Z. Si yo quiero que el relleno se pase hacia adelante, tecla X. Si queremos aplicar el degradado, entonces de nuevo, punto. Entonces miren, coma, punto. Quiero cambiar, entonces X. O de repente quiero cambiar el relleno por el contorno, entonces Shift X. ¿Sí ven? Entonces esos pequeños trucos nos ayudan a trabajar mucho más rápido. Yo siempre les recomiendo a la gente no trabajar el color por acá, sino tener el panel muestras abierto e ir trabajando con Shift X, X, punto, coma y asterisco.
y de esa manera tú trabajas súper rápido tus diseños. Bien, entonces voy a decirle Shift X y digamos que no quiero color en el relleno, asterisco, y quiero en el relleno, perdón, X, ¿cierto? No quiero color en el relleno y quiero que el color por defecto sea blanco y negro. Entonces tecla D de dedo. ¿Sí ven? Entonces miren cómo vamos trabajando de una manera tan rápida, ¿no? Tan fácil este tipo de cosas. Pero lo interesante en todos estos casos es cómo ustedes a partir del uso de uno de los elementos, que en este caso es este rectangulito, ustedes pueden hacer todo ese tipo de trabajos de edición muy rápido utilizando el panel apariencia, que de repente si ustedes dicen, bueno, no quiero ver la repetición horizontal, solo la vertical, o no quiero ver o sea, quiero ver la otra, o no, lo que les decía ahorita, no, que es que nos toca cambiar el espacio. Bueno, hacemos clic en transformar y le ponemos otro valor, no, que ya no era 18 sino que era 20, pues 20. ¿Sí ven? O sea, todo es absolutamente editable. Entonces por eso me gusta tanto esta metodología de trabajo, porque de verdad que sí nos va a ayudar mucho. Obviamente que en todo momento podríamos abrir el panel transformar, que también me parece buena idea tenerlo siempre en mente, porque en estos casos, por ejemplo, que yo quiero manipular ya a nivel de medidas y a nivel de algo visible, no tanto utilizar la tecla Alt solamente, sino que yo quisiera darle a cada uno un diseño de vértice o un valor de vértice independiente, soltando acá este eslabón, pues lógicamente también lo podemos hacer, ¿no? Entonces tengamos en cuenta el panel transformar. Entonces miren chicos que súper importante el panel apariencia para un montón de trucos. Vamos a ver más trucos con esto. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Si tienen preguntas, las pueden hacer. Siguiente cosa que he visto que muchos diseñadores hacen mal. No digo que todos, porque no falta el que diga, sí, profe, yo ya entendí la técnica correcta, pero estoy seguro que muchos no lo usan como deberían. Y estoy hablando de los textos con degradado. ¿Cuál es el contexto? Bueno, pues el contexto es el siguiente. Vamos a colocar acá un texto. Vamos a colocar aquí la palabra Illustrator. O bueno, voy a cambiarla. Vamos a ponerle acá elefante. Venimos por acá, le cambiamos el tamaño. Palabra elefante, listo. Resulta que por defecto Illustrator no deja colocar degradado a los textos, ¿no? Es como que, ya vimos, ¿no? Coma, punto, asterisco. Cuando yo utilizo el botoncito de degradado, pues el degradado no se aplica. Ese es el contexto. ¿Qué es lo que he visto que hacen muchos diseñadores? Pues como el degradado no se aplica por defecto al texto, pues optamos por dibujar el texto, ¿no? Lo que llaman, o lo que mal llaman convertir a curvas, que en realidad es un dibujado del texto, que en Illustrator se llama crear contornos. Vamos a decirle acá, en texto, crear contornos, Control Shift O. Y pues, ¿qué pasó con el texto? Pues sí, obviamente que aquí ya sí voy a poder colocar el degradado. Vamos a poder editarlo, sí, perfecto. Pero ¿qué pasó con el texto? Pues que ya no se puede editar. Ya no puedo decirle, hey, ya no quiero esa letra, quiero otra. Ya no quería minúscula, quiero mayúscula. Quiero variar el espacio entre los caracteres. O no, nada de eso se puede hacer. Porque cuando tú le dices crear contornos, el texto se dibuja y el resultado son puntos de ancla. Entonces, pues, mal. No, por ahí no es la cosa. Vamos a darle control Z. Ok, entonces, ¿cómo podemos solucionar este problemita? ¿Cuál sería la técnica correcta para colocarle un degradado a un texto? Vamos a darle doble clic porque se me ocurre que quiero
un tipo de letra más gruesito. Tip dentro del tip. Si quieren fuentes de Adobe Fonts, las pueden configurar por dentro de Illustrator. No necesitan obligatoriamente salirse. Si quieren buscar fuentes de Adobe Fonts, se meten por acá y van a la pestañita Buscar más. Cuando le dicen Buscar más, aparece acá este avisito que dice Activar Adobe Fonts al instante. O sea, en este preciso instante él se está conectando al servidor de Adobe Fonts y me va a mostrar todas las fuentes de Adobe Fonts. Por eso aparece acá inicializando, para yo poder no solo previsualizarlas, sino también sincronizarlas, ¿vale? Entonces estas son las fuentes que hacen parte del servicio de Adobe Fonts. Por ejemplo, me gustó esta, miren, que se me hizo una que vi ahorita que estaba como que interesante. Bueno, digamos esa, ¿vale? Aunque esta heavy también está interesante, ¿no? Pues obviamente que dentro del aroma tipográfico, si yo quiero hablar de un elefante, pues el elefante es pesado, ¿no? Entonces, obviamente una fuente pesada, no vamos a hacer un elefante con tipo de letra tipo zancudito, ¿no? Entonces nos toca una fuente gruesita. Miren, ¿no? Tenemos acá diferentes. Acá hay una que se llama heavy. Y como se dan cuenta, miren que esta la tengo activa. Esta la puedo usar porque la nubecita me está mostrando una palomita. La palomita significa ya la activaste. Pero hay unas que no tienen palomita, sino que muestra una flechita hacia abajo. No sé si la alcanzan a ver. Ah, esta fue la que yo vi ahorita que me pareció interesante. Por ejemplo, esa, miren. ¿Sí? Es curioso porque tiene un nombre como en caracteres orientales. No sé si es coreano, si es chino o si es japonés, ¿no? Mi conocimiento no llega hasta allá, pero chanchonchin regular, no sé qué es. Es un nombre raro. Pero fíjense que aparece la flechita hacia abajo y le hago clic y ya con eso la fuente se activa. Fin de la historia. Ya se activó. No tienes que, como en otros casos, ¿no? Que tengo que ir a descargar la fuente, que doble clic, instalar en Windows. No. Clic. Fin. Así se activan las fuentes de Adobe Fonts. Aparecen dos flechitas, ¿no? Lo que es que aparecen muy rápido, pero esas dos flechitas es como de sincronizando. Y listo, ya lo tienes. Y ya, miren lo fácil que se activaron fuentes de Adobe Fonts. Pero sigue siendo fuente, miren lo interesante. O sea, si lo quisiera, por ejemplo, acá colocar la E en mayúscula, lo puedo hacer. Perfecto, pero bueno, vamos a lo que vamos. Texto con degradado. La técnica es, yo recomiendo colocarle como un color blanco base. Listo. Y de nuevo, panel apariencia. Les había dicho que el panel apariencia puede colocar varios atributos. Entonces voy a colocar otro atributo de relleno. Entonces añadir relleno. Y coloqué efectivamente un relleno encima de color negro. Es interesante porque voy a darle hacia atrás. Acuérdense que cuando yo le doy clic en degradado, no me aplica el degradado. Pero si yo duplico el relleno, cuando vaya al degradado, sí lo toma. Y es interesante porque podría incluso volver a duplicar, volver a poner otro degradado, volver a duplicar, volver a poner otro degradado. Y esto nos podría dar un diseño de texto muy interesante. A ver, utilicemos aquí en las muestras, ¿verdad? Donde tenemos las bibliotecas, vamos a colocarnos donde dice degradados. Y miren que acá tengo degradados de agua, de cielo, de espectros, bueno, frutas y verduras, madera, etcétera. Vamos a decirle, por ejemplo, acá donde dice esto de madera. Sí, vamos a decirle aquí madera. Entonces, si yo selecciono uno de estos degradados, miren que lo aplica, efectivamente lo aplica. Efectivamente lo está aplicando. Voy a decirle que lo aplique de arriba hacia abajo. En ese sentido, necesitamos de la herramienta de degradado. Y miren que no, yo no sé si notaron ese detalle algunos, los que son más quisquillosos, ¿no? Los que logran captar esos detalles,
pero cuando yo convertí ese texto en un dibujo, él me mostraba muchos degradados. Es como si le hubiera aplicado un degradado a cada letra. Aquí me está mostrando un regulador por todo. Entonces, es decir que lo está tomando de otra forma. Perfecto. Pero lo que les dije, ¿y qué tal si quisiera otro degradado? Listo, vamos a otro degradado más otro relleno. Ya tenemos dos degradados. Vamos a aplicar otro degradado. Ok, ya lo tenemos. Podríamos darle otra orientación, etc. Aunque ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿cómo así que un degradado y después otro degradado se va a quedar encima? ¿Ahí cuál es la gracia? Pues la gracia es que yo tengo un efecto que quizás algunos conozcan que se llama desplazamiento. El efecto desplazamiento nos permite, voy a colocarme acá en distorsionar, en trazado. El efecto desplazamiento nos permite expandir un objeto. Haz de cuenta como si se inflara, ¿no? Es algo así, ¿no? Se expande o se contrae, según como queramos. Entonces noten ustedes que el relleno de abajo le voy a dar un desplazamiento para que crezca. Y evidentemente creció. Lo que pasa es que tiene ángulos, ¿no? Por eso se ve tan agresivo, ¿no? Miren que tiene ángulos. Entonces yo digo, no, espérame porque es que esos ángulos no me gustan, por eso las uniones las puedo cambiar a redondas. Y le podrías colocar otro degradado y otro y todos los que quieras. ¿Vale? Vamos a decirle aquí, ok. Pero lo más interesante de esta técnica es que si el día de mañana tú dices, no, ya no quiero que diga elefante, quiero que diga luna. Se puede, no pasa absolutamente nada. Podemos cambiar el tipo de letra, podemos utilizar las herramientas de texto. Si quiero seleccionar solo la letra, a ver, herramienta retocar texto. Vamos a la herramienta retocar texto porque quiero colocarle algo como de variabilidad. Entonces selecciono la E, la subo un poquito, vengo aquí a la F, la muevo un poquitito, vengo a la A, la muevo. Y si la quiero rotar un poquitito, entonces vengo y hago esto. Esta herramienta retocar sirve para eso, ¿vale? Entonces puedes llevar cada uno de los tipos y modificarlos y sigue siendo texto, ¿no? O sea, si yo le quiero cambiar el tipo de letra, lo puedo hacer. Aquí es que me faltó una tilde, lo que sea, lo puedo hacer. Bien, entonces así es la técnica correcta para aplicar degradados en los textos, ¿vale? Entonces, fíjense cuántas cosas podemos hacer con apariencias, es que es impresionante. Porque imagínense que yo estuviera haciendo una cartilla y que claro, yo no, a ver, sinceramente pues hay que mirar, ¿no? Porque alguien dirá, profe, pero existe InDesign. Sí, yo sé que existe InDesign y que allá es donde vamos a hacer los libros, las revistas, los cuentos y cosas que tengan mucho texto, correcto. Pero digamos que eventualmente tenemos que hacer los textos en Illustrator o como sea. Requerimos que varios títulos se vean de la misma manera. Aquí es cuando es súper útil utilizar esto de los estilos gráficos. Porque los estilos gráficos me van a permitir guardar todo ese arreglo que ya me tomó un trabajo hacerlo, ¿no? Que yo tuve que duplicar, configurar el degradado y todo lo demás. Y guardar esa apariencia con un nombre. Digamos que yo le podría colocar como amaderado. A ver, ¿cuál podría ser el contexto de esto? ¿No? Me pregunto yo. Si estamos utilizando un color así medio madera, yo podría estar hablando como de un safari, o como de una cosa así como en África, o como de juegos para niños, como tipo, como cosas de vaqueros, no sé. Algo así que tenga que ver como con madera. Y un cuento donde tuviéramos que colocar los textos como si fueran madera. Bueno, la cosa es que yo puedo tomar esto, darle clic acá y guardar esa apariencia. Vamos a darle control Z. Pero yo quiero ponerle un nombre. Fíjense que cuando le di clic puso ese estilo gráfico, pero no le pusimos ningún nombre. Entonces cuando presionas Alt más clic, le puedes poner un nombre. Vamos a ponerle madera degradado. Esto lo que me va a permitir es que si el día de mañana
yo quiero poner otro texto, tip dentro del tip, hack dentro del hack. Ojo con esto chicos. Cámara lenta. ¿Ven que por defecto el degradado quedó el último que usé? Yo no sé a cuánto les ha fastidiado esto, ¿no? Que usan el degradado y siempre queda ahí el último. Entonces como que tenemos otra vez que editar. No. Quietos. Control, clic. Este es un hack de 1 segundo. Control, clic en ese icono me devuelve al blanco y negro por defecto. Bueno. Estoy hablando del degradado, ¿no? Espero que me hayan entendido. Estoy hablando de este degradado. Vamos a colocarle al texto blanco y negro en invertido, ¿no? Shift X, ya saben que se puede invertir esto. Pero voy a quitarle... Yo voy a borrar esto. Y voy a escribir otro texto que diga, por ejemplo, jirafa. Vengo por acá. Le colocamos más tamaño y como ya tengo preparado mi estilo, pues clic. Fin de la historia. ¿Cuánto tiempo no nos estamos ahorrando utilizando esta técnica? Muchísimo. Les voy a dar otro más, porque es que de verdad que esto me fascina. O sea, ¿realmente qué? O sea, hay un término que utilizan, seguramente algunos los han escuchado, seguramente Vane lo has escuchado, que es el término de evangelizadores de Adobe, ¿no? Y Adobe los llama los evangelists. Y hay unos que se llaman los principal evangelists, ¿no? Que son los evangelizadores principales de Adobe, ¿no? Entonces está Rufus Deuschler y está Terry White y está Paul Trani. Ellos son los principales evangelistas de Adobe, ¿no? Y me causa un poco de... me llama un poco la atención ese adjetivo de evangelista, porque es como que si estuviéramos predicando el evangelio de las buenas prácticas de las herramientas, porque es que de verdad sí toca. Es que de verdad que la gente sí necesita que le enseñen de esto, de que alguien se tome el trabajo y que la gente diga, venga, espérame, enséñeme porque es que yo sé que no estoy trabajando bien. O sea, sí hay que hacer la tarea evangelizadora, ¿no? Por eso estos tips son tan importantes y que la gente que está acá, por ejemplo, esté realmente diciendo, sí, yo estoy consciente que me hace falta en Illustrator y sé que puedo aprender más. Entonces, súper importante, todos los que están acá, bien, esa es la actitud. A ver, ¿qué pasa cuando necesitamos hacer laberintos? Voy a entrar un momentito por aquí. Vamos a colocarnos por acá. Voy a colocar así, miren, laberinto. Laberinto. Estos son los laberintos. Entonces digamos que alguno de ustedes está haciendo una cartilla para una editorial y está diagramando y pues tienes que hacer laberintos. El otro día también yo vi unos laberintos que en los individuales de los restaurantes de comidas, ¿no? A veces colocan para los menús infantiles el individual que tiene un jueguito donde de repente le dan al niño colores para que juegue mientras le traen la comida y entonces te pueden poner a hacer esto, ¿vale? Y de hecho voy a ser más específico, laberinto para niños. Y entonces fíjate que te ponen a hacer esto. Este tipo de cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, esto, miren, esto nos pega al detalle a lo que les quiero mostrar. Miren estas líneas. ¿Cuántas veces hemos visto líneas así? Líneas en mapas, líneas en elementos como estos. Aquí, por ejemplo, en Bogotá es muy famoso el Transmilenio. Entonces uno llega al Transmilenio y está el mapa, ¿verdad? De todas las estaciones y cada flechita tiene flechas por dentro, ¿no? Son como flechas compuestas. Y es muy importante poder desarrollar esto para el material gráfico de la mejor manera posible. Entonces fíjate por ejemplo este laberinto que tiene como una carretera. Entonces yo me pregunto, ¿cómo harían eso en Illustrator? ¿Cómo lo harían? O este, miren, que tiene una línea y que esa línea tiene otra línea.
Yo estoy seguro que muchos de ustedes harán como que la línea la expanden y a esa expansión le ponen contorno y cosas así. Pero esa sería una muy mala práctica. Entonces, ¿cómo se haría en estos casos? Bueno, pues vamos a pasar la escoba, parte superior, restaurar aspectos esenciales. Vamos a borrar acá esto que dice jirafa. Pero yo creo que esta cuadrícula también la podemos por acá borrar. Listo. Quiero borrar todo esto. Y vamos a crear una línea como si fuera una ruta, como si fuera un laberinto o lo que sea. Entonces vamos a ir a la herramienta curvatura. Me gusta mucho la herramienta curvatura. Hay gente que todavía está pegada a la herramienta pluma convencional, pero la herramienta curvatura es un hit porque tú nada más le das clic y ella ya agarra la curvita, no tienes que arrastrar, y además los puntos son dinámicos, los puntos se deslizan por el trayecto. No sucede lo que sucede con un punto convencional que te hace esto, ¿no? Y puede ser bastante incómodo. Entonces yo soy súper fan de la herramienta curvatura porque me permite estos manejos, ¿no? Entonces, súper interesante. Ahora, como dato del día que no les va a servir para nada, de repente si algún día participan en Quién quiere ser millonario o algo así, este panel apariencia se llamaba atributos y existía en Freehand, ¿no? Les estoy hablando del año 2005, 2004, cuando existía Macromedia Freehand. No sé si alguno de los que está acá son tan viejos como yo. Y Adobe compró Freehand, compró Macromedia, y al comprar Freehand, ¿no? Hizo lo mismo que hizo ahorita con XD, lo deshuesó, como decimos acá en Colombia, o sea, se le desarma y se le usa lo que le sirve, y le quitó ese panel atributos y se lo metió a Illustrator. Bueno, eso fue una buena idea, y por eso hoy en día tenemos el panel apariencia. Bueno, entonces, hacemos nuestra lineecita y vamos a hacer la carretera. Entonces, ¿cómo sería la carretera? Y de hecho acá les voy a enseñar varios hacks. Entonces, número 1, abramos el panel trazo. Me parece que puede ser buena idea. No sé, vamos a dejarlo aquí. De repente como para tener una mejor visual, porque de todas maneras yo sé que lo puedo abrir por acá, ¿verdad? Pero no quiero estar como abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Entonces voy a dejarlo aquí abierto de una. Expandámoslo por completo con estas flechitas, ¿no? Para estar seguros que estamos viendo absolutamente todas las opciones. Y vamos a darle un grosor. Entonces le aumentamos el grosor a la línea. Recuerden que estamos queriendo hacer una línea de carretera, que puede servir para un laberinto, para un cuento de niños o para lo que sea. Ok, tenemos acá nuestra carretera. No, para infografías, ¿no? Que a veces necesitamos hacer flechas y líneas. Para todo eso sirve. Listo. En la muestra tenía un color grisáceo. Vamos a utilizarle uno similar. Algo más o menos así. Ahora, que si queremos que la punta termine en redondo, pues le decimos acá remate redondo. Ya es cuestión de gustos. Bueno. Volvemos al panel apariencia. Necesitamos duplicar el atributo de trazo. Entonces, venimos por acá, hacemos clic en trazo, venimos por acá y le decimos, mira, ya no quiero que sea gris, sino quiero que sea amarillo. Y volvemos a la de la vez pasada. ¿Se acuerdan cuando pusimos los dos degradados? Pues el de arriba está viéndose por encima del que está debajo, valga la redundancia. Pero cuando yo le quito ancho, pues podemos dilucidar que debajo existe el otro atributo. Y digo el otro atributo, no digo el otro trazo, porque no tenemos dos objetos de trazo. No tenemos dos trazos literalmente, es el mismo, es un solo trazo. Es un solo trazo. Es decir, si yo muevo esto es una sola línea, no estamos poniendo dos líneas como decir un copy-paste o algo así, no. Es un solo trazo con dos colores, con dos atributos. Pero necesitamos que esta línea sea punteada, ok. Entonces le decimos línea discontinua
Y ya es cuestión de que, bueno, quiero que el guión tenga 20 o que tenga 30 y quiero que el hueco tenga otros 30, bueno, en fin. Y miren que ya tenemos nuestra línea de carretera. Incluso podríamos decirle que tuviera como una especie de césped, podríamos decir. Entonces voy a colocarle otro trazo. Coloquémonos por acá. Entonces otro trazo. Tac. Venimos por acá. Listo. Vamos a decirle que tenga un césped. Entonces venimos por acá. Subimos esto. Y bueno, podría ser como de este color. Entonces fíjense que lo mismo, ¿no? Se duplica el trazo, se tiene en cuenta cuál va encima, cuál va debajo. Y logramos un diseño de una línea que es, reitero, una sola línea. Porque miren que si yo selecciono un puntito de estos y lo muevo, miren cómo se mueve. Yo sé que hay mucha gente que se ha pasado de CorelDRAW a Illustrator. Esto no se puede hacer en CorelDRAW. Así no se puede. O sea, por eso existe Illustrator, para hacernos felices. Voy a borrar acá el relleno y listo, nos quedó súper lista la carretera. Bien, ya sabemos qué hay que hacer después. Ventana, estilos gráficos y guardar esa carreterita con un nombre. Entonces ya sabemos que es con Alt, al clic, carretera. Ok, perfecto. Borremos la carretera. Vamos a hacer blanco y negro. Control clic para resetear el degradado. Blanco y negro por defecto. Y vamos a hacer, bueno, de hecho voy a quitarle el relleno y voy a hacer otra línea. En este caso voy a utilizar algo con el lápiz. Y pues como me gusta, ¿no? Hack sobre el hack. Cuando usamos el lápiz, voy a ir por acá. Es súper importante que tengamos mucho suavizado. Entonces, cuando le damos doble clic a la herramienta lápiz, asegúrense que la fidelidad no esté al máximo, sino esté al máximo el suavizado, ¿no? Entonces, si tú le dices fidelidad, lo que va a hacer Illustrator es que el trazo es súper estricto al movimiento del mouse y esto hace que cree muchos puntos de ancla y no se ve tan bien, la verdad. No sé en qué caso se use, pero yo trato la mayoría de veces tenerlo en suavizar para que los trazos me queden en suavizar. Y esto de acá abajo también es súper importante: editar trazados seleccionados. ¿Por qué? Porque al editar trazados seleccionados, miren que yo puedo utilizar la famosa línea peluda, ¿no? Los que son ilustradores saben de qué hablo. Entonces, la línea peluda es como aquellos ilustradores que no son capaces de literalmente hacer toda la ilustración con un solo trazo, sino que necesitan como, hey, puedo hacer como un arbolito. Entonces como que primero hacen una cosa, después hacen la otra, después la otra, ¿no? Se conectan las líneas debido a que yo tengo seleccionado esto de editar trazados seleccionados. Por eso él trata de irme uniendo esas líneas. Bueno, pero bueno, ahora si apliquemos nuestra línea de carretera, venimos por acá, abrimos estilos gráficos. Entonces estilos gráficos, venimos por acá, hacemos clic y ¡pup! Así podemos hacer cualquier cantidad de diseños, de líneas, que incluso los podemos tener guardados en un archivo y reutilizarlos. Bueno, en fin, es impresionante todo lo que se puede hacer con esto. A ver, ¿qué pasará si yo copiara esto, archivo nuevo, y yo me lo llevo a otro documento? Pegar. Miren lo interesante. Lo pegué y me llegó el estilo carretera al otro archivo nuevo. O sea que si ustedes fueran supremamente organizados, o más organizados de lo que son, podrían tener en un solo archivo de Illustrator muchos estilos
Y cuando tú digas, ah, necesito el estilo tal que hice para tal cosa, pues lo abres, copias y pegas y ya. Lo tienes listo para usarlo en el otro archivo. O sea que son reutilizables incluso en otros archivos. ¿Ven por qué es tan importante el panel de apariencia? Voy a enseñarles ya la última de apariencia. Porque bueno, es que hablar, o sea, yo estaría tranquilamente todo el día enseñándoles hacks de todas las herramientas. Es que es mucho. Pero voy a hacer lo último con apariencia porque me parece valioso este detallito. Y es, muchas veces necesitamos que una línea, si bien sea recta o una línea a mano alzada, sea una línea de puntitos, ¿no? Entonces voy a utilizar dos técnicas para hacer líneas de puntitos, ¿no? Que parece una tontería, pero cuando uno se sienta en Illustrator no encuentra por dónde. Entonces voy a hacer acá una línea así, bueno, que dejémosla por defecto. Entonces una línea así, venimos por acá, hacemos así la línea, listo. Pero queremos que sea de puntitos. Entonces lo que sucede es que Illustrator, a diferencia de InDesign, eso hay que decirlo, InDesign sí tiene varios diseños de, como diseños de trazo, ¿no? De línea doble, de puntitos, con una línea que es como con zigzag. Bueno, acá no. Acá lo que tenemos es esto. Bueno, digamos que de hecho habrían más formas de hacerlo de puntitos porque podría también utilizar un pincel. Pero bueno, vamos a hacerlo. Opción número 1, que sería como la... Ah, bueno, perdón, doy un poquito de contexto. Cuando tú le dices línea discontinua, por defecto se ven son rayitas, ¿no? Ese es el problema. Bueno, entonces... Opción número 1. Que parece obvia, pero a muchos no se les ocurre. Vamos a las herramientas de texto, vamos a la herramienta de texto en trazado, bien sea trazado de texto normal o vertical, cualquiera de las dos nos sirve, y hacemos clic. De hecho, como por variar, voy a utilizar la vertical, ¿no? Que esa es una de las que casi nadie utiliza. Y como se dan cuenta, aparece un texto. Bueno, ¿y qué tal si en vez de texto le ponemos puntitos? Fin de la historia. O sea que resolví mi problema con texto. Digo, a muy pocas personas se les ocurre eso. Lo que pasa es que yo entiendo que, a ver, dependemos del tipo de letra, ¿no? Es que yo, a ver, si yo le coloco más puntos, se ve así. Si le coloco que sea bold, semicondensed, entonces digamos que funciona parcialmente. No es la mejor opción para mí, porque no tengo literalmente el circulito usable, pero pueda que le sirva. Bueno, ok, vamos a alejarnos. Opción 2 para resolver el enigma de las líneas con puntitos. Esta opción 2 me gusta más. Y es lo siguiente. Le damos un grosor a la línea, le decimos que tenga una línea decorativa, entonces acá está el truco. El guión debe tener 0 y el hueco debe tener una medida. Vamos a ponerle 20. Entonces, primera parte del truquito, que el guión esté en 0. Y segunda parte del truquito, que el remate sea redondo. Claro, guión en 0 y hueco con algún valor. No es el hueco en 0. Hueco con algún valor y grosor con algún valor, porque está en 9. Pero al darle el extremo redondeado, fíjense que se vuelve puntitos. Si yo le pongo más grosor, pues tenemos puntitos más gruesos, ¿no? Porque ahí literalmente lo que estoy haciendo es que la línea está siendo más gruesa. Y si le coloco el hueco más grande, pues se va separando, lo que me va a permitir como hacer esto, ¿no? Con esas dos se las dejo. Habría otro con pincel, pero ese no voy a llegar hasta allá porque quiero enseñarles otras cosas. Con estas dos la pueden ir resolviendo. ¿Listo?
Excelente, excelente. Otro hack. Yo pienso que la gente subestima mucho las opciones de trazo, porque con esto se puede hacer lo que ustedes no se imaginan. Vamos a hacer un corazón. ¿Tú has utilizado Illustrator, Vanessa? Para lo básico. ¿Tú cómo te imaginas un corazón? Un corazón. O sea, ¿qué uno quiere hacer un corazón? El tradicional. Sí, el tradicional. A menos que sea el de aquí de México, pero. Sí, eso, ¿no? Yo me imagino que hacer como dos bolitas, ¿verdad? Un triangulito, una cosa así. Bueno, entonces, hoy van a salir de aquí unos expertos en hacer corazones. Pero, y es una tontería, pero esto nos abre la mente para hacer muchos tipos de objetos con trazo. Miren esto. Voy aquí al rectángulo, creo un rectángulo. Bueno, fíjense que me quedo con los puntitos y eso, pero yo le voy a quitar esto y voy a decirle que no, que ya lo quiero normalito. Bueno, y le vamos a dar a esto una rotación. Entonces, listo. Voy a tomar este puntito, voy a ir aquí a las tijeras y le digo, las tijeras es para que se reviente y luego le digo suprimir. Entonces de esa manera obtengo un cuadrado perfecto porque yo lo hice con Shift. Entonces este ángulo es perfecto, está digamos perfectamente simétrico y listo. Esto es lo más difícil, esta es la parte más trabajosa del corazón. Ya el resto es, colócale mucho grosor y remate redondeado. Y el resto es a tu gusto. ¿No? Entonces, dependiendo de qué tan gordito queramos el corazón, miren. Entonces, venimos por acá. Lo hacemos más pequeñito, miren. O sea, acá pues yo lo estoy apachurrando. Entonces, tengamos en cuenta todo el tiempo que esto es un trazo. Bien, vamos a bajar acá. Y como es un trazo, pues debo colocarle color de trazo. Entonces aquí está nuestro corazoncito. No, pero es que yo quiero que ese corazón se vuelva una forma por X o Y. ¿No? De repente quiero hacer un plotter de corte, ¿no? Lo que llaman vinilo adhesivo. Entonces, si yo voy a poner esto como un sticker en la pared, ¿no? Porque es algo como con vinilo adhesivo, pues lógicamente que así como está no me sirve. Porque miren cómo está la estructura, ¿no? Control Y me muestra la estructura, ¿no? Así no me sirve. Le puedo decir objeto, trazado, contornear trazado. Control Y y listo. Creo que esto me sobra. Doble clic, suprimir y ya. Tenemos nuestro corazón. Fíjense, súper sencillo. Y muchas veces queremos hacerle como el efectito de como rayos de sol en vector o como rayitos en vector o como algo así. Lo mismo, miren este efecto tan bonito que sale y de la manera más sencilla. En este caso vamos a centrar estos dos. Le subimos el grosor, pero ahora voy a colocarle línea discontinua. En este caso le voy a colocar unos 60 y hueco en 0. Bueno, yo creo que coloquémosle 60-60. ¿Listo? Y bueno, ya usted le pueden cuadrar las medidas según como quieran, ¿no? Puede cambiar, evidentemente. Pero voy a decirle grosor 500. Entonces ya es cuestión que ustedes le cambien acá, digamos, el guión. Si le quieren poner de repente 50, o si le quieren poner 70, o 70-70, 80-80, bueno. En fin. Pero miren ustedes
cómo hicimos este efectito de esta forma que se puede requerir para darle como un poquito de importancia a nuestro corazoncito. Vamos a ir por acá, ¿no? Y de repente ya podemos comenzar a utilizar otros tonos, ¿no? Pero fíjense que es muy interesante lo rápido que se pueden resolver formas utilizando las herramientas correctas. Acá ya tengo que buscar dónde está mi círculo, es este el círculo, y vuelvo y repito, objeto, trazado, contornear trazado, y ya se volvió un objeto que puede tener un degradado, que el degradado puede ser radial, bueno, etcétera, etcétera. Lo podemos manejar de diferentes tipos de maneras, pero muy fácil, miren, muy sencillito. Hacemos este tipo de efectos. Entonces miren que bueno, y otra cosa que he visto mucho es que hay diseñadores que son muy proclives a estar creando máscaras de recorte por todo. No, yo a veces abro archivos de que, hey, que mire que fulano hizo esto y que por favor lo edite. Y eso es máscara de recorte tras máscara de recorte tras máscara de recorte. Y cuando yo pregunto, pero ¿por qué lo hiciste así? No, que es para que no se vean los bordes, porque es que no me gusta cómo se ven estos bordes. ¿Y no te salía mejor decirle ver vista de recorte? Ya, paren de sufrir. No hay que estar haciendo máscaras de recorte por todo. La vista de recorte me soluciona la vista para el recorte. Ya, no hay que hacer nada más. Entonces, bueno, interesante. Y bueno, muchas cosas más se pueden hacer solo con trazos. Es decir, acá lo que quiero es como que abran la mente y traten de mirar qué tantas cosas pueden hacer con trazos. O sea, es impresionante todo lo que nos puede salir. ¿Vale? Solamente les dejo ahí como ese tip para abrirles esa partecita del cerebro de lógica para que ustedes se vayan por ahí y creen más tipos de formas. Microtips. Ojo con estos microtips que parecen tonterías, pero nos solucionan a veces 1 minuto, 2 minutos de producción, porque nos embolatamos, ¿no? Como decimos acá, como decimos aquí en Colombia, ¿no? Embolatarse. ¿Tú sabes qué es embolatarse? Creo que en México... Me imagino que es como enredarse. Sí, en Uruguay ese es el mexicanismo perfecto, ¿no? Hacerse bolas. En Uruguay dirían entreverarse. Nosotros decimos embolatarnos. Entonces, a veces uno se embolata con unas tonterías y realmente se pueden solucionar fácil. A ver, voy a enseñarlo con 2 cosas. Número 1. Resulta que yo tengo esta forma. Vamos a cambiar el colorcito. Y resulta que esta forma, por alguna razón, me tocó convertirla en triángulo. O sea, voy acá a la herramienta esta de eliminar punto de ancla y le dije triángulo. ¡Pop! Entonces listo, se convirtió. Y resulta que yo lo tengo que rotar. Y de aquí en adelante yo digo, ok, ya tengo mi triángulo, entonces lo quiero manipular como un triángulo. Y parece una bobada, pero miren lo que pasa. O sea, voy a tratar de achatar el triángulo hacia el centro y miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Se está yendo proporcionalmente. Entonces digo, no, pero es que yo lo que quiero es achatarlo o angostarlo, como quieran. Y miren que no se deja. A ver si lo agarro de acá. No, pues se va para allá. Porque él está como que es un triángulo, pero tiene alma de rectángulo. Entonces queda como... Es que yo lo que quiero es solamente que haga esto. Entonces, no, pues uno se van a poner... No, pues me tocará acá con el punto y después con el otro punto. No, no, no. Miren lo sencillo que se resuelve esto. Objeto. Transformar. Restaurar. Cuadro delimitador. ¿No? Esto también se podría llamar pare de sufrir. Listo. Miren cómo él reseteó el cuadro delimitador y ya puedes hacer esto, miren. Sencillísimo. Solo tenía que restaurar el cuadro delimitador.
Ese es microtip 1. Microtip 2. Este es de los microtips que son más difíciles de encontrar en tutoriales y lo que sea. Difícil. Yo la verdad no lo he visto. O si lo llegan a ver, es escaso. No, como esas láminas que son difíciles de conseguir. Cuando uno llenaba los álbums de láminas. A ver, ¿qué pasa si yo coloco acá un puntito? Voy a poner un punto, quiero un punto de ancla que quede en la mitad de los segmentos. Sí, pues yo podría ir acá y poner un punto por ahí. Pero yo ¿cómo sé cuál es el centro del segmento? Pues sencillo. Objeto, trazado, añadir punto de ancla. Usen esta opción de añadir puntos de ancla cuando ustedes quieran que los puntos de ancla queden exactamente en el centro de los segmentos. Clic. Entonces, miren, ¿sí ven? Quedaron, es decir, añadió puntos en los centros de los segmentos. Y si yo vuelvo a añadir, me vuelve a crear otros puntos intermedios. Y si los vuelvo a decir añadir, otros puntos intermedios, y así los va creando. Siempre en el centro de los segmentos. Es decir, en el entendido que un segmento es esto y este es el centro. Entonces puso el punto justo en el centro del segmento. Entonces, ¿qué pasa si yo me quiero llevar esto para acá y esto para acá y esto para acá y esto para acá? Entonces, bueno, hay unos que tienen mejor ojo que otros, pero a ver, de repente nos tocaría irnos a propiedades y abrir la retícula. Bueno, no sé, se me hace que puede ser muy dispendioso, pero vamos a hacer lo siguiente. Shift S. Esto es como magia, chicos. Esto no se lo enseñan en la universidad, se los garantizo. Porque miren que no estoy diciendo Shift S. No. Estoy diciendo Shift S. Pruébenlo en sus casas. En su oficina. Y como un espejito. Te cambia un lado, te cambia el otro. Lo quiero cambiar, por ejemplo, estos dos. Clic, Shift, clic. Shift, S. Eso es una maravilla. No me vayan a decir que no. Miren. O sea, me cambia un lado, cambia el otro. Entonces, ahí se las dejo. Porque claro, lo más fácil es decir, no, pues yo selecciono los dos y los arrastro de un lado para... Sí, pues yo no estoy hablando de esto. Porque eso es muy obvio. Lo que estoy hablando es que si lo mando para el centro, el otro también se vaya para el centro. Eso es lo que hace Shift S. ¿No? Esos serán dos microtips que ya no sé en qué numeral vamos, pero seguro vamos más de 25. Sigamos porque esto está bueno. O sea, tú me avisas hasta cuándo, Vane, porque yo acá sigo. Listo, todavía nos queda un tiempito. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Existe una opción que me parece muy, muy interesante. Vamos a ir por aquí a la herramienta línea. Y fíjense que yo no estoy hablando nada de inteligencia artificial, porque de eso ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Creo que hicimos un webinar de eso, ¿no, Vane? Donde yo les enseñé todo lo de inteligencia artificial de Firefly, inteligencia artificial de Illustrator, para generar vectores a través de prompts. Y acá hicimos un programa también. Entonces por eso no he hablado tanto de ese tema, pero pues si de repente hay alguien acá que dice, profe, yo no sabía que Illustrator creaba inteligencia artificial, pues sépanlo. Y que hay un programa que hicimos de inteligencia artificial, solamente inteligencia artificial en Illustrator, y estuvo bastante interesante. Bueno, ¿qué pasa? Si yo por ejemplo hago una línea y esa línea le subo por acá esto más o menos así,
digamos que yo quiero crear una onda. ¿Listo? Quiero crear una onda. Las ondas o el efecto de onda, porque hay gente que dice, bueno, pues yo me pongo a utilizar la herramienta pluma y a ver cómo me queda. No, eso sería demoradísimo. Nos sale mejor si utilizamos un efecto que se llama efecto zigzag. ¿Listo? El efecto zigzag lo encontramos por distorsionar y transformar. Y como yo he hecho tanto hincapié en apariencia, pues a pesar que yo puedo hacerlo por acá, pues también puedo hacerlo por acá. Entonces vengo por acá, le decimos lo mismo. Distorsionar y transformar, zigzag. La ventaja es que el efecto me queda acá y ya sé que ahí lo puedo editar. Entonces el efecto zigzag sirve para esto, ¿no? Para que tú coloques crestas. Esas crestas pueden ser de vértice, como lo estamos viendo, o esas crestas pueden ser suavizado. Entonces voy a decirle suavizar. Entonces fíjate que no, si de repente estoy haciendo algún tipo de gráfica para un libro de matemáticas, o estoy hablando de las frecuencias o cosas así, yo aquí podría hacer como una gráfica de frecuencia utilizando las crestas más seguidas, menos seguidas, ¿no? Eso me recuerda a bueno, pues no solamente hablar de luz, hablar de sonido, ¿no? Todo lo que tenga que ver con frecuencias, muy interesante. Miren, ¿sí ven? Entonces, bueno, vamos a dejarlo así nada más, le decimos OK, perfecto. O el ADN. Vamos a hacer una gráfica, bueno, sencilla, por lo menos para que ustedes me entiendan la idea de cómo se podría hacer como una especie de ADN. Como una especie de icono al menos. Voy a duplicar esta línea y la voy a reflejar. Un micro tip aquí es que en Illustrator podemos utilizar un botón para el reflejo. ¿Listo? Entonces voy a cambiarle el color y voy a hacer algo de una vez. Voy a dibujar los dos puntitos antes de reflejarlos. Entonces cuando yo digo dibujar, me estoy refiriendo a que quiero que los trazos se vuelvan objetos con relleno, que ya dejen de ser un objeto tipo trazo. Entonces de nuevo, lo que hicimos con el corazón, contornear trazado. Y miren que tenemos uno y tenemos el otro. Perfecto. ¿Qué pasa? Si yo utilizo este botoncito de reflejar, se refleja, ¿no? Esto, porque yo sé que hay gente que le da clic derecho, transformar, reflejo, ¿no? No, botón reflejo y listo. Y entonces vengo por aquí. Entonces si yo quiero utilizar o si quiero crear ese efecto de entrelazado, Illustrator cuenta con un efecto, para los que no saben, que se llama entrelazar, y me gusta enseñarlo porque sé que hay gente que aún no lo utiliza y esto les ahorra un montón de tiempo para este tipo de efectos. Objeto, entrelazado, crear. Esa es la manera, y él nos muestra como una especie de lazo que nos va a permitir hacer una bolita o una selección a mano alzada para que él detecte cuál sería ese efecto de entrelazado. Y miren que al yo seleccionar esa área, él automáticamente mandó hacia adelante solo esa parte entrelazando. O sea, para hacer este tipo de efecto antes nos tocaba hacer, mejor dicho, un montón de parches, ¿no? Como de que corte aquí, pegue allá. No, esto es sencillo, miren. Bolita, bolita, bolita. Fin de la historia. Ya tenemos en 2 pasos, en menos de un minuto, un efecto entrelazado. Sí me parece importante esto de convertir los trazos en relleno para que funcione. ¿Listo? Y así pueden hacer un montón de cosas. Ustedes han visto el logotipo, ahora que van a hacer los Juegos Olímpicos, ustedes seguramente han visto los famosos aros olímpicos, ¿no? Logo de los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Qué tal si nos tocara hacer esto? Pues ahí está la solución.
estos aros vienen entrelazados. Fácil. De la misma manera, hacer los circulitos, le dices cuál va por delante, cuál va por detrás y listo. Sin ningún problema. Efecto entrelazado, ya lo tenemos. Micro tips, ¿no? Micro hacks para alinear. Tengo acá estos dos elementos. Muchas veces queremos que uno de los objetos no se mueva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo selecciono los dos objetos, voy a decirle por acá ventana, voy a colocarme en alinear, voy a colocarme en alinear al centro. Cuando yo quiero alinear dos objetos, los dos se mueven. Control Z. De hecho voy a mandar este para adelante de una vez, clic derecho organizar, traer al frente. O sea, los dos se movieron de posición, ¿no? Entonces, como que alineo y alineo. Entonces, ¿se alinearon al centro? Sí, se alinearon al centro, pero se movieron de posición. Y a veces pasa que uno ya se tomó el trabajo de poner los objetitos en el diseño. A ver, por ejemplo acá, ¿no? O sea, ¿qué tal que, a ver, por tratar de hacer un poquito más viable el efecto? Digamos que yo estuviera haciendo como un diseño en el que yo quisiera que este elemento estuviera ahí, ¿no? Como una especie de diseño tipo artesanal o algo así, ¿verdad? No, como para hacer este tipo de cosas. Y yo ya puse el círculo ahí y yo quiero que este otro círculo pues se centre, pero no así porque vea que se movió. No, yo quiero que este se quede ahí. Entonces el micro tip es clic, ¿no? Con shift. Y hacemos lo que se llama en Illustrator seleccionar el objeto clave. El objeto clave es cuál no quiero que se mueva. Y es tan fácil como darle un clic adicional. Cuando le das un clic adicional como que se resalta y cuando centras pues no se movió. Micro tip. Otro micro tip. Bueno, este no es tan micro. A ver, espérense. Bueno, este no es tan micro tip, pero se los voy a enseñar. Aunque es un poquito más largo, pero me parece que vale la pena. Resulta que nosotros cuando vamos a hacer máscaras, bueno, el tema de las máscaras tiene mucho detalle. ¿Y qué pasa cuando es en la capa y cuando es dentro de la capa y cuando quiero editar los objetos por dentro? Bueno, digamos que tiene harta cosa, tiene mucha tela por cortar, digamos. Pero como estamos hablando de tips, pues un tip. Resulta que cuando queremos hacer máscaras de recorte, puedo hacer acá como una especie de globito, ¿no? Entonces, Shift S. Miren esta maravilla. Díganme si eso no es una maravilla. Ese Shift S es un hit. O sea, miren todo el trabajo que me ahorró. No estoy como que jalo de aquí, jalo de allá. No, ya. Vengo por acá. Voy a crear ahora un círculo. Y entonces vamos a crear ese famoso icono de como localizar, ¿no? Lo que nos aparece en Google Maps. Vamos a colocarlo por aquí. Bueno, en este momento pues está blanco, pero la verdad yo quisiera como, vamos a centrar, yo quisiera restar. Un tip dentro del tip, con la herramienta creador de formas, que está aquí, ¿no? Mayúsculas M, presionas Alt más clic y restas, como lo haría el buscatrazos. Entonces yo quiero colocar acá, por decir algo, como la bandera de Colombia. Entonces voy a venir por acá, hago un cuadrito,
le coloco un color, vamos a poner el color amarillo. O sea, quiero que este localizador tenga la bandera de Colombia. Entonces vengo acá, duplico, ahí al ojo, colocamos acá el color azul y duplicamos. Ahora coloquemos el rojo. Al último cuadrito, que es este. Bueno. El tip es el siguiente. Otra manera de las que ustedes puedan saber para hacer máscaras de recorte es utilizando un botoncito que se llama dibujar en el interior. De hecho, voy a dejar esto por acá. ¿Qué pasa? Illustrator por defecto dibuja hacia el frente. O sea, como que tú vas a poner un objeto y lo pones siempre al frente. Y si yo quiero poner otro objeto, él lo pone encima del anterior. ¿Sí? Entonces, ¿eso por qué sucede? Porque por defecto Illustrator trabaja en un estado de edición que se llama dibujar normal. Así se llama ese estado de edición. ¿Dónde vemos ese estado de edición? Pues acá voy a acercarme. No sé si en la transmisión se esté viendo que yo me estoy acercando en la pantalla, pero estoy hablando de este botoncito. ¿Qué dice ese botón? Dibujar normal. ¿Por qué dibujar normal? Pues porque cada que coloco un objeto se dibuja al frente del anterior. Pero ¿y qué pasa si yo voy al siguiente botón, el que está al lado? Dice dibujar detrás. Y dibujar detrás lo que hace es pintarme hacia atrás. Raro, ¿no? Miren que yo ni siquiera tenía seleccionado nada. Yo no tengo ni siquiera seleccionado el objeto como tal. No tengo seleccionado nada. Pero cuando pinto, cuando hago objetos nuevos, se pintan automáticamente hacia atrás. De pronto alguien dirá, profe, pero no, yo nunca uso ¿eso para qué? Pueda que no, pero es que a veces ustedes colóquense en una situación. Están en un equipo que no es de ustedes. Se sentaron, están en una prueba en una agencia, por ejemplo. Y te dicen, bueno, necesitamos que nos pruebes tus habilidades en Illustrator. Y el que pone las pruebas ahí, que ojalá fuera yo, me gusta hacer esas jugaditas para ver qué tanto conocimiento tiene la gente, pues le pongo la opción ahí, a ver qué, ¿no? Entonces le queda por defecto dibujando hacia atrás. Aunque yo no la utilice, al menos sí es importante de, hey, no quiero trabajar así, yo quiero dibujar normal. Ok, pero cuando le pones normal, es decir, tú entendiste que el Illustrator estaba dibujando hacia atrás. Bueno, entonces tenemos esas dos opciones por defecto. Pero la tercera se llama dibujar en el interior. Y dibujar en el interior hace que automáticamente un objeto se convierta en máscara de recorte. Es decir, vamos a borrar esto, que si yo selecciono este elemento, este localizador, y le digo dibujar en el interior, los objetos que comience a pintar desde este mismo instante van a quedar en el interior a modo máscara de recorte. Vamos a darle control Z. Profe, pero ¿para qué hizo la bandera? Bueno, pues porque yo podría, vamos a hacerle dibujar normal, vamos a darle deshacer. Yo también puedo tomar un objeto, cortarlo, venirme para acá, dibujar en el interior y pegar. Esa es otra manera de crear máscaras, de las tantas que hay. ¿Sí? De hecho, yo no les estoy diciendo utilicen siempre esta forma, no, depende. Ahí a veces resulta mejor hacerlo con clic derecho, bueno, pero esta me parece útil también desde el punto de vista que cuando nosotros creamos aquí capas, él me creó un grupo, entonces me parece muy inteligente. Él me crea un grupo de recorte y dentro del grupo de recorte me crea el objeto máscara que yo puedo seleccionar acá en el panel capas, ¿no?
Pero digamos, él solito me hizo todo eso. Me creó el grupo, me hizo el grupo de recorte y me enmascaró. Pero hay un tip que la verdad me gusta mucho. Tip por el cual yo sí diría, si quieres utilizar la opción dibujar en el interior, sí vale la pena si vas a usar textos. Miren esto. A ver, ¿qué tal que yo quisiera dibujar o escribir la palabra luna y que por dentro tuviera lunitas? Y que el texto sea editable. Se podría hacer una máscara de opacidad también, pero lo voy a hacer con una máscara de recorte, que es algo raro. Escribimos acá la palabra luna. Venimos por acá. Vamos a colocarle un tipo de letra. Listo. Y hagamos una luna. Entonces ya sabemos que utilizando la herramienta creador de formas, restamos. Entonces creador de formas, al clic, y le ponemos un colorcito. Ok, vamos a ponerla pequeñita. Control X, cortar. Selecciono el texto, dibujar en el interior, pego. Aquí toca tomarlo con cuidadito. Ya sería cuestión como de qué estética le manejamos. Pero se puede, incluso para que sea más fácil de manejar, yo podría meterme por acá, seleccionarlo, miren, ¿sí? O sea, me queda mejor incluso hacerlo por allá, duplicarlo por allá o duplicarlo por acá, ¿no? Como control C, control B, miren que, perdón, solamente control C, control B, y miren que dándole control B puedo crear muchas lunitas que puedo seguir moviendo dentro del texto. Y esto, bueno, aunque alguien dirá, profe, pero yo no creo que yo llegue a usar eso alguna vez. Bueno, yo solamente les enseño, ustedes verán si lo usan. Pero esta alternativa de edición me parece muy interesante porque podemos editar el texto en cualquier momento. Y sigue teniendo los objetos adentro. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Bueno, se nos acaba el tiempo. Último tip del día. Vamos a ir por acá. Por acá me parece que alguien está escribiendo algo. Que si las grabaciones de ambas clases. Ok. Ok, listo. Último tip del día. Con la máscara de opacidad. Entonces, ventana, transparencia, venimos por acá. Entonces, un poquito de contexto. Cuando nosotros hacemos un objeto, ¿cierto? Le colocamos dos colorcitos. Es muy interesante el hecho de, vamos a cambiarle acá esto. Entender que nosotros tenemos opacidad, y más interesante aún cuando lo vemos por apariencia. Cerremos esto, porque pues nosotros podemos tener opacidad por trazado. Miren cómo se ve la opacidad del trazado, ¿sí ven? O sea, solo aplica en el trazado y tenemos opacidad en el relleno. ¿Sí ven? Solo quitó el y digamos, me parece interesante desde el punto de vista que yo no le estoy diciendo como sin relleno. No le estoy dando esa opacidad solo al relleno. Ahora, ¿qué pasa? ¿O a qué voy? Que cuando nosotros duplicamos formas, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá con círculos.
y esas formas, cada una de ellas tiene un colorcito. Cada una de esas formas, al cambiarle la opacidad, pues nos va a generar lógicamente pero no en el trazo, sino en el relleno, nos va a generar el efecto pues traslúcido, ¿no? Es decir, que podemos cambiar, podemos decir como la transparencia, ¿verdad? Si es la transparencia, y estamos viendo que a través de un objeto se ven los otros. Ok. Pero miren, ¿no? Aquí viene el tip, que cuando yo selecciono los objetos y los agrupo, en el panel transparencia, que no lo veo, que se me hizo. Aquí está, el panel transparencia. Tenemos unas opciones, voy a decirle acá, mostrar opciones. Lo que puede hacer el panel transparencia y las máscaras de opacidad es fantástico. Esto va para hacer otro programa de 2 horas, solamente haciendo cosas con máscaras de opacidad. Esto es impresionante todo lo que se puede hacer acá. Pero quiero utilizar solamente la opción de grupo de cobertura. Miren lo interesante. Grupo de cobertura hace que los objetos no sean translúcidos entre sí, más ellos siguen teniendo transparencia, porque miren, que si yo coloco acá un objeto, le coloco un colorcito y lo mando para atrás, estos objetos evidentemente son transparentes. ¿Ven? Este de acá no tenía, pero voy a darle doble clic para meterme dentro del grupo y darle una cierta opacidad. ¿Sí ven? Entonces, claro, acá hice algo distinto, en el sentido que cuando me metí acá le di transparencia a todo el objeto y no solamente al relleno. Yo quiero darle solamente al relleno, entonces le bajo al relleno. Pero fíjense lo interesante. Estamos dándole opacidad a todos los objetos, pero no son translúcidos entre sí. Y más interesante aún cuando yo le quito toda la transparencia. ¿Qué tal si le digo ahí, ¿sabes qué? No quiero nada de transparencia. Entonces es otra forma de hacer máscaras. Porque esto se convirtió como en un objeto enmascarado que, bueno, obviamente si yo quisiera quitarle el contorno, pues se lo puedo quitar, ¿no? Lo puedo hacer acá. Y esto es editable, miren, doble clic. Es una máscara editable utilizando el grupo de cobertura del panel transparencia, que está asociado directamente a las máscaras de opacidad, ¿no? Entonces, esto me parece súper interesante. Como les digo, se pueden hacer un montón de cosas con esto, pero eso es lo que les quería mostrar. Y bueno, yo creo que ya me pasé un minuto, Vane. Pero bueno. Sí, bueno. Llegamos al final. Ya llegamos al final. A cada uno de los que llegaron con nosotros hasta este punto. Espero que haya sido de provecho estas 2 horas y justamente les ayude a maximizar todo el potencial que tienen creativo. Entonces, Camilo, nos vemos dentro de 2 meses. A ver con qué salimos. Claro que sí. Y sí, les adelanto que la inteligencia artificial de Premiere está una locura. Entonces, seguramente estaremos hablando de eso más adelante. Muchas gracias a todos por haberme acompañado, por habernos acompañado a Grupo Deco, a Vanessa y a mí. Y bueno, chicos, nos vemos en otra charla más adelante. Síganme en mis redes, @CamiloAdobe. Ahí tengo todas mis redes sociales, mi TikTok, Instagram, Facebook, canal de YouTube, etcétera. Y ahí los espero. Entonces nos vemos, Vane. Que tengas excelente, feliz resto de día.